Llegó la hora del sur. Esa frase no es mía. Y no, tampoco es una frase del presidente de la República, Luis Abinader, que amaneció en Pedernales para recibir hoy al primer crucero en Cabo Rojo, con más de 2.000 cruceristas que están dinamizando la economía de la zona. Aunque me dicen que hay más funcionarios que turistas ahora mismo o visitantes en Pedernales, pero bueno, por algo se empieza. Pero esta frase, llegó la hora del sur, ni es mía ni es de Luis Abinader. Esta frase la dijo Danilo Medina en el año 2015, cuando anunció en esa época que había llegado la hora del sur porque pretendía desarrollar uno de los proyectos turísticos más ambiciosos de la historia de la República Dominicana, precisamente para cambiar las condiciones de la vida de la gente del sur, donde están las provincias más pobres, pero donde, irónicamente, hay unos ecosistemas que todo el que lo ha visto se impresionaba de que no aprovechábamos todo el potencial de esos activos naturales que tenemos en provincias como Pedernales, Barahona, zonas específicas como Bahía de las Águilas. Pero este anuncio del expresidente Danilo Medina en el año 2015 no fueron simplemente palabras. Ese mismo año también se lanzó un plan de ordenamiento turístico que implicaba el desarrollo sostenible en Bahía de las Águilas y provincias como la que mencioné, Pedernales, Barahona, etcétera, provincias del sur profundo. Todo eso se arrancó en el año 2015 como parte de una política pública, una política de Estado para, desarrollando la industria turística, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región sur. ¿Por qué tengo que traer esto a colación? Porque la maquinaria propagandística gubernamental se ha obsesionado mucho con resaltar la figura del presidente, resaltar que aquí no se había hecho nada hasta que llegó Luis Abinader al poder, ponerse medallas sin reconocer lo que hicieron gobiernos anteriores. Eso ha sido una constante. Ha habido excepciones. He visto inauguraciones donde es imposible que no se reconozca los aportes de gobiernos anteriores, y he de reconocer que he escuchado de boca del propio presidente reconocer lo que hizo el expresidente. Pero hoy hay que recordarlo porque estamos celebrando el inicio de lo que será ese polo turístico impresionante en el sur del país. Se está hablando de una inversión de más de 26.000 millones en esta primera fase. Se está hablando de la construcción del aeropuerto que complementará todos estos esfuerzos, pero hay que recordar cuándo comenzó y lo que hicieron anteriores gobiernos. Recuerden que en el 2015, aunque Danilo Medina tenía la intención de empujar muy duro este proyecto, se encontró con un problema. Aunque el gobierno de ese entonces tenía un plan de iniciar los trabajos para construir este polo turístico y dejar los casos judiciales de grandes áreas de terreno que habían ahí, que siguieran su curso paralelamente, y el gobierno lo que haría, ese era el plan inicial, es que cuando se resolvieran los casos judiciales, bueno, ahí vemos cómo accionamos de acuerdo a la sentencia de los tribunales. Pero muchos en este país o algunos actores sociales dijeron no, ahí no se puede hacer nada hasta que se concluyan las cuestiones judiciales. Y por eso entonces el gobierno de entonces, Danilo Medina, instruyó a que se resolvieran esos casos, se designaron unos abogados, entre los que tuvieron Laura Costa, hija de Piqui Lora, y después de muchos años, o después de varios años, se logró solucionar el estatus legal
de esos terrenos. Y por eso hoy el gobierno actual puede darse el lujo de iniciar lo que será uno de los mayores o mejores polos turísticos de la República Dominicana. Así que honor a quien honor merece. Hay que reconocerle a este gobierno haber dado continuidad a esa política pública iniciada en el gobierno anterior. Y hay que reconocer también lo que hizo el gobierno anterior para que esto sea posible. A nadie se le cae un pedazo por reconocer lo que hizo el anterior. Al inicio del programa yo hablaba de Isaac Newton, hoy día de su natalicio. Un tipo que era soberbio y era difícil, pero él decía que lo que logró haber cambiado el entendimiento que teníamos del universo en el siglo XVII se lo debía a haberse parado sobre los hombros de gigantes, es decir, en un reconocimiento a los que contribuyeron a ese entendimiento del universo antes que él. Señor presidente, lo adelante. Si yo fuera usted, olvídese de asesores. Si yo fuera usted, en cuestiones que tengan que ver con continuidad de política pública, yo busco a los responsables anteriores y los siento ahí en el evento. Y le hago un reconocimiento público. Se va a acordar de mí. Usted se va a engrandecer haciendo eso. Lo hacen países desarrollados. Aquí yo he citado el caso de Gabriel Boric en Chile, que es enemigo de Sebastián Piñera. Pero cuando Boric accede al poder, reconoció lo que hizo Piñera para gestionar el COVID en Chile. Y no se le cayó un pedazo por eso, al contrario. La sociedad chilena celebró este gesto de magnanimidad, de grandiosidad, si se puede decir así, de Gabriel Boric. Entonces ya basta de esa cultura de mediocridad, no solo en lo político y en el sector público, en lo privado también, señores. Desde pequeño yo he notado que yo no funcionaba diferente al promedio, porque por ejemplo, en la escuela a mí no me gustaba fijarme en examen. Y yo veía que estaba normalizado, los amiguitos que se fijaran. Pero a mí no me gustaba porque yo quería ver la medición de mi esfuerzo propio. Si yo había aprendido la lección. Y eso me lo daba la nota. Si yo me fijaba, ese no era esfuerzo mío. Pero también esa cultura de mediocridad que empieza con normalizar este tipo de actitudes cuando somos niños, cuando somos grandes, en un trabajo, tú te das cuenta que, por ejemplo, alguien comete un error y no aparece. Y tú sabes quién cometió el error, pero no aparece. Y el jefe o el superior le está echando el boche a todo el mundo. Yo no era así. Si yo cometí un error, fue mi error. Pero esa cultura de mediocridad va enquistándose en el ADN del dominicano, y entonces cuando eres tú que llega a posiciones de poder, entonces tú no sea en el sector público o en el sector privado, tú no reconoces lo que hizo el anterior. Es más, hay gente que trata de brillar ensuciando lo que hizo el anterior, en el sector público y en el sector privado. Y ya basta de eso. Tenemos que aspirar a ser un país desarrollado. Y eso empieza por actitudes que tenemos que cultivar. Actitudes como esta que yo estoy mencionando. Y sería un buen ejemplo para todos que el primer mandatario de la nación establezca el ejemplo y demos los primeros pasos para acabar con la cultura de mediocridad en República Dominicana.